comunicación en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio informativo, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Luis Carlos, experto en temas, por supuesto, electorales. Un saludo muy cordial, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Bueno, pues yo creo que hay que entrarle por un tema que me parece interesante, salvo tu mejor opinión. Te lo comento, seguramente ya estás enterado. El Instituto Nacional Electoral le está ordenando al presidente de la República colocar un mensaje antes del inicio de sus conferencias mañaneras en el que se mencionen las prohibiciones electorales a los servidores públicos, empezando por el presidente, y que la advertencia pueda ser oral o con cortinilla. Y también el INE está aprobando medidas cautelares contra Xóchitl Gálvez al advertir que el evento realizado en la columna de la Independencia, donde recibió constancia de mayoría del frente opositor, fue posiblemente ilegal al contener elementos proselitistas. ¿Cómo la ves, Luis Carlos? ¿Cómo la ves? Pues yo la veo mal, Pepe, porque me parece que es bla, 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 bla. Las autoridades electorales no han tenido, creo yo, ni la creatividad ni la firmeza para poder detener lo que ha sido durante meses una intervención ilegal del presidente López Obrador. Y esa intervención ya está causando daños que pueden ser irreparables. Uno de ellos ha sido que probablemente los negativos de Xóchitl Gálvez se hayan incrementado en ciertos segmentos de la población, el que haya distorsionado la percepción que el público tiene de ella, el que finalmente esté alterando las condiciones de la competencia de forma muy anticipada, pero que podrían ser irreparables. No estoy diciendo que eso significa que Xóchitl va a perder, no, pero el ataque constante del presidente está impidiendo que ella pueda tener un diálogo con los votantes, un diálogo basado en su oferta, en su personalidad, porque hay uno tercero que se mete y echa pintura, y echa cohetes, y echa lodo. Entonces esto pues está prohibido, y lo que me preocupa es que el INE lleva meses, lleva años, lleva 2, 3 años con este tema de las medidas cautelares que no sirven de nada. Yo entiendo que el INE tiene ciertos procedimientos, atributos que están en la ley, que más allá de eso no puede hacerlo, pero francamente no sirve absolutamente de nada. ¿Tú crees, Pepe, que si el presidente pone una cortinilla al inicio de su mañanera donde diga el artículo 134 constitucional dice que los servidores públicos eso va a limitar al presidente para evitar hablar de la política y de las campañas? Por supuesto que no. Entonces, la pregunta relevante a 9 meses de la elección es, ¿las autoridades electorales van a seguir repitiendo los atributos de medidas cautelares o emitiendo sentencias o pidiéndole al gobierno que baje la mañanera de tal o cual fecha, lo cual es totalmente irrelevante para impedir el daño que causa de forma abierta? Entonces yo francamente creo que esto no sirve de mucho. Entonces, ¿qué debe hacer el INE entonces para que creamos que efectivamente la ley es la ley? Bueno, yo por eso al principio dije que creo que tienen que tomar una decisión de más creatividad y más firme, con medidas innovadoras que puedan ser ratificadas por el Tribunal Electoral para que surta efecto la amenaza y tenga algún impacto el castigo. Claramente el castigo de ir por el presidente y detenerlo por la policía, y estoy caricaturizando, pues no existe. Realmente la legislación no establece frente al presidente una sanción que es ejecutable. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a generar una sanción que realmente sea aceptada, acatada? El problema, reitero, no es el INE, es el presidente, pero el INE y el Tribunal Electoral tienen que tomar nuevas medidas, tienen que explicarnos a la gente qué está pasando, hasta dónde se puede, qué va a pasar si el presidente sigue así hasta el último día de las campañas, a dónde nos va a llevar eso. Y me sorprende también que la oposición no tenga una posición más firme al respecto. La oposición se queja, pero no le está haciendo una exigencia firme a las autoridades para que tomen cartas en el asunto de nuevas maneras. Las medidas cautelares no sirven de nada y no van a servir de nada. Entonces, lo digo como advertencia porque yo sí siento que ya está siendo letra muerta. Cualquier decisión de la Comisión de Quejas no tiene ninguna utilidad práctica.
Además, añade a todo esto que estamos viendo un Instituto Nacional Electorado tan polarizado como está polarizada la sociedad de un lado y de otro de la historia, como ha venido sucediendo durante la administración actual. Mira, Pepe, una amiga me decía hace unos días que a ella le daba mucho gusto que dos mujeres fueran las candidatas principales a la presidencia, porque eso podía significar una campaña sin ataques, una campaña de diálogo, una campaña con una mentalidad no machista, una mentalidad de diálogo, una campaña con diferente tono. Y yo le decía, desafortunadamente eso no va a ser porque López Obrador se va a meter en medio, a echar lodo, a provocar, a polarizar, a acusar. Yo creo que si Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez fueran las contendientes únicas, podrían darle un giro diferente a la campaña. Un tono civilizatorio, dialogante, sin ataques, es decir, con contraste, pero sin guerra sucia. Y yo creo que López Obrador es la persona que lo impide. Muchas personas me han dicho que Claudia Sheinbaum está queriendo dar una nueva cara de más conciliación, lo está haciendo al interior de su partido efectivamente, que quiere dar esa señal al público, pero con esto no se puede, porque hay ahí un bravucón bully, un bullista que está echando pintura negra, mientras las dos quieren hacer campaña. Entonces, ese es lo lamentable de lo que está ocurriendo, y la ley y la autoridad pues son insuficientes para poner orden. Yo francamente creo que no van a poner orden, y eso creo que va a echar a perder un proceso electoral que podría ser un espacio de diálogo. La madre de todas las elecciones, tú lo reportas justamente a través del esfuerzo de Integralia, en un análisis de lo que va a ser, lo que previene ser el 2024, debido al número de cargos que estarán en juego, que son cerca de 20,000 cargos. Ya platicaremos de esto, ya conversaremos de esto, porque creo que se lo debemos a la audiencia. Por supuesto, así es, Pepe. Estamos a 9 meses, 8 meses, 3 semanas de la elección, 8 meses, 2 semanas, casi 9 meses de la elección del próximo año. Todavía falta mucho. Ojalá sea una elección que nos ayude a distribuir cargos, bajarle el tono de la confrontación y renovar poderes en una nueva dinámica. Ojalá ayude a bajarle el volumen de la división, de la exclusión. Eso sería lo mejor para el país, gane quien gane. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre. Un saludo. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos Ugalde. Está llegando